Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentren? Mi nombre es Demetrio Brian Chiroque Llanos y soy el autor de estas diapositivas. Hoy les voy a hablar sobre gota gruesa y extendido fino, que es un examen de laboratorio para diagnosticar enfermedades. Principalmente un tipo de enfermedades llamadas metaxénicas. Se les conoce como metaxénicas ya que van a ser transmitidas a través de un vector. Aquí vamos a encontrar lo que es la malaria, la leishmaniosis y la trypanosomiasis. La cadena de transmisión. La cadena de transmisión va a estar dada por tres partes: un hospedero, un vector y un agente biológico. El hospedero va a ser donde se va a residir la enfermedad. El vector va a transmitir la enfermedad. Y el agente biológico es la enfermedad, el virus o el parásito propiamente dicho. Ahora, dejemos que el vector va a transmitir la enfermedad. Existen dos tipos: uno biológico y uno mecánico. Los vectores biológicos se da cuando el organismo infectante se desarrolla también en el artrópodo. Sin embargo, en los mecánicos, el organismo infectante solamente se desarrolla en el hospedero y es transmitida de un hospedero a otro, y no se va a desarrollar en un vector. Ahora, para diagnosticar estos agentes parasitarios, nosotros lo vamos a hacer a través del frotis sanguíneo y de la gota gruesa. El frotis sanguíneo, también llamado extendido celular, nos va a permitir visualizar parásitos dentro de los eritrocitos e incluso células inmunitarias. Esto nos va a permitir diferenciar las diferentes especies. En cambio, la gota gruesa nos va a permitir ver parásitos fuera de los eritrocitos, o sea, extracelulares. La gota gruesa nos va a permitir saber si hay o no hay la enfermedad. En cambio, el frotis sanguíneo nos va a permitir saber qué tipo de parásito, qué especie pertenece. Ahora, en una gota gruesa va a existir una concentración de glóbulos rojos, lo que nos va a permitir encontrar a los parásitos de una forma más rápida. Son deshemoglobizados con coloración yensa. La coloración que se utiliza generalmente para ver estos parásitos va a ser la yesa, y esto nos va a facilitar la detección de parásitos. Ahora, el frotis va a ser una capa delgada de células. Esto nos va a permitir identificar el tipo de especie del parásito y debe ser utilizado para rotular. Continuando con la gota gruesa, ¿cómo nosotros lo vamos a realizar? Primero, utilizamos uno de los ángulos del portaobjetos. Extendemos hasta 1 centímetro la gota gruesa. Revolver con 3 a 4 movimientos. Realizamos homogeneización y de forma concéntrica de adentro hacia afuera. Y luego vamos a ver en el microscopio, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer un frotis? Primero, una vez que hicimos ya eso con la gota gruesa, vamos a dejar secar la lámina en una superficie plana y protegida. Envolver la lámina en un formato de registro, en caso de que no hubiera en el establecimiento
para diagnosticar. Luego poner una gota en el centro de una lámina, extender en un ángulo de 45 grados y rotular con lápiz de carbón suave. Rotular quiere decir identificar. Ahora, para que se tenga un buen examen, también debemos tener una limpieza adecuada de lo que vendrían a ser las láminas portaobjetos. Primero vamos a dejar remojar el detergente por 30 minutos a 1 hora. Envolver las láminas en papel delgado y guardar en grupos de 10 láminas. Tomar medidas de protección al manipular sangre para evitar contagiarse, ya que puede tener enfermedades esas láminas, como pueden ser la hepatitis viral B, C, G e incluso VIH, y evitar el polvo y la humedad. Obtención de la muestra. Para nosotros poder obtener la muestra, va a haber una preextracción y una extracción. En la preextracción, primero nosotros vamos a seleccionar el dedo índice, o en caso el pulgar, si es en caso de niños. Vamos a limpiar el dedo con algodón, luego lo vamos a secar. Cuando limpiemos, este algodón debe tener alcohol, además. Luego vamos a sostener el dedo con la mano izquierda y vamos a punzar con una lanceta estéril hasta extraer una gota con el algodón. Nota, la primera gota que sale no va a ser la que vamos a analizar, sino la segunda. En caso de la extracción, aplique presión para extraer la gota de sangre y ponerla en el extremo de la lámina portaobjetos. O sea, una vez que sale la primera gota y la quitamos con el algodón, vamos a aplicar la presión para sacar la segunda gota, que es la que vamos a analizar. Vamos a presionar nuevamente para colocar otra gota en el centro para el frotis. Esta tercera gota ya va a ser para el frotis. Y finalmente vamos a limpiar la herida con algodón. Ahora, ¿qué es necesario para el secado de la muestra? Se debe permanecer la muestra de una manera horizontal. Se debe proteger la muestra tanto de insectos y de polvos, pueden ser moscas u otros, ya que pueden dañar la muestra. En climas húmedos, colorear la muestra en no menos de 3 días. Colorear y analizar. Precolorear por el método de Walter si se va a guardar un largo tiempo dentro de 24 horas. Ahora, también existen algunos errores comunes en la preparación de la muestra. Puede existir láminas con grasa, poca sangre, mucha sangre, mala absorción de la muestra de sangre. Si el borde de la lámina es irregular, el frotis es demasiado grande y la gota gruesa está mal ubicada. Y pueden existir muchos otros errores que a nosotros nos pueden dar un resultado erróneo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a colorear la muestra hepática? No dejar las láminas expuestas a cucarachas y moscas, como ya dijimos. Realizar el frotis en las láminas rayadas. La autofijación hace una coloración difícil y el secado irregular de la gota gruesa. Esto va a hacer que nos pueda a nosotros tener resultados erróneos. El secado irregular de la gota gruesa. Ahora vamos a ver la coloración de la muestra hepática para el diagnóstico. El colorante que vamos a utilizar es un colorante Jeonsa, que es un eosinófilo de azul de metileno. Tiñe simultáneamente en rojo, en azul y en violeta. Y en cabo de pocos minutos
la coloración se va a precipitar. ¿Qué recomendaciones debemos seguir? Asegurarnos que la gota y el frotis estén secos. Mantener el envase de lienza cerrado y protegido a la luz solar directa. No debemos agitar la botella, pues se desprenderán cristales que dificultan el examen bajo el microscopio. Debemos dejar remojar la lámina en un detergente de noche, como dijimos, de 3 horas como mínimo. Evitar demasiado calor. No debemos añadir agua o incluso con una pipeta mojada. El vidrio para guardar el lienza debe ser lavado después de ser utilizado. La solución se diluye con buffer o con agua para tener una solución de trabajo. Pasamos a lo que vendría a ser la coloración de las muestras, que se puede dar por dos métodos: el método rápido o coloración con varilla y el método de lámina invertida. En el método rápido se van a utilizar de 1 a 10 láminas y la sangre debe estar seca antes de ser preparada. En cambio, en el método de la lámina invertida se utiliza para colorear varias láminas a la vez, de gota gruesa o frotis. Procedimiento. Primero vamos a colocar las varillas de lavatorio. Coloque las láminas sobre las varillas. Vierte el colorante sobre la gota gruesa cubriéndola y dejar actuar por 10 minutos. Luego vamos a limpiar el exceso de colorante. Acomode las láminas en la gradilla inclinada hacia abajo. Si no se visualiza, volver a colorear. Ahora, procedimiento con el método de la lámina invertido. Coloque la bandeja en una superficie plana. Acomodar láminas de forma invertida y agregar el colorante en el borde de la lámina para que éste se vaya ingresando hacia la lámina. Ahora, reconocimiento de células sanguíneas. Los materiales que vamos a necesitar va a ser un microscopio electrónico para poder nosotros ver esas células sanguíneas, esos eritrocitos, elementos de bioseguridad como guantes, gorros y mascarillas, y como dijimos anteriormente, laminillas de extendido sanguíneo. Procedimiento. Primero vamos a colocar las láminas coloreadas al microscopio. Colocar una gota de aceite de cedro, o también se le conoce como aceite de inmersión. Reconocer los tipos de células sanguíneas: eritrocitos, linfocitos, monocitos, neutrófilos, que pueden existir. Anticoagulantes. Los anticoagulantes que podemos utilizar en esta prueba pueden ser diversos, como el fluoruro, los oxalacetatos, los citratos, la dextrosa, citratos ácida, la sequestrene, la desfibrinación. Son los diferentes anticoagulantes que podemos utilizar. Bueno, esta exposición ha terminado. Muchas gracias.